Ok, mis amados amigos, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, su servidor y amigo Iván Giraldo, desde aquí de Oakland, California. Con la ayuda del Espíritu Santo, el día de hoy estaremos compartiendo la bendita palabra del Señor. Un mensaje como todos, un mensaje demasiado importante para todos y cada uno de nosotros. Dándole gracias a Dios primero por darnos la oportunidad de compartir su palabra. Dándole gracias también a ustedes por permitirnos ingresar a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanitas. Como siempre lo hemos dicho, para los que no me conocen, mi nombre es Iván Giraldo, un siervo de Dios, un hombre que, como lo he dicho anteriormente, un hombre que andaba muerto en mis delitos y pecados. Muchos me conocieron y conocieron mi vergonzoso pasado, lo digo de verdad, porque eso es lo que siempre digo delante del Señor, que Él conoce mi vergonzoso pasado, también conoce mi presente, conoce también el grado de santidad que hay en esta persona en este momento, y, con ese grado de santidad nos dirigimos delante de Dios a ustedes para llevar este mensaje que es de vital importancia. Hermano querido, de verdad, para los grandes estudiosos de la profecía bíblica, sin lugar a dudas, hermano, el libro del Apocalipsis, el libro de la Revelación, es un libro maravilloso, es un libro misterioso, es un libro fantástico, que tenemos que leerlo. No es que vale la pena leerlo, es que tenemos que leerlo porque es la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, que lo hemos dicho hasta la saciedad, de la misma manera que Moisés fue llevado al pasado a escribir unos libros y básicamente los puso en este sagrado libro, el Pentateuco. Él en ese entonces no existía todavía, pero el Señor lo llevó en el pasado y le mostró todo lo que ha ocurrido desde el tiempo de Adán, el tiempo de Noé, el tiempo de Abraham. Y con todo eso, pues Dios lo llevó al pasado, a diferencia de que Juan, el apóstol amado, el apóstol de mi Señor Jesucristo, el cual fue el único de todos los apóstoles que se libró básicamente esa maldad corrompida que tenía el imperio romano, porque hay que hablarlo, eso viene de Roma y eso no es de ahora, sino desde mucho tiempo atrás. El apóstol amado se libró de que fuese asesinado como fueron asesinados los otros apóstoles de mi Señor Jesucristo, incluyendo Pedro, que Pedro pues nunca fue papa como muchos lo dicen. Entonces nos vamos a basar en la palabra del Señor. El día de hoy vamos a pedirle, llenos del Espíritu Santo, al Padre que nos hable con la autoridad que Él tiene, con esa jerarquía que Él tiene a través de su palabra. Y vamos a mirar algo muy importante, empezando de Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos con la ayuda del Espíritu Santo, como siempre lo digo, porque no soy yo quien habla, es el Espíritu Santo. Nos vamos a adentrar a este maravilloso y misterioso, fantástico libro que es el Apocalipsis. Cuanto más lo estudio, hermano, cuanto más lo escudriño e insisto, lo escudriño con la ayuda del Espíritu Santo, más secretos descubro en él, más secretos descubro en él. Y sin lugar a dudas, el tema de esta oportunidad va a ser muy, muy importantísimo. Y usted tiene que conocerlo porque estamos en los últimos tiempos. Gracias a Dios te bendiga. Estamos en los últimos tiempos donde básicamente, hermano, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, a esas hombres y mujeres que Dios está levantando, nos está llenando del Espíritu Santo para llevar su palabra a través de las redes sociales, como lo hacemos todos los días, a través de muchas plataformas, incluyendo el YouTube. Estamos intentando entonces nosotros, esos hombres y mujeres, hablando nuevamente de los hombres y mujeres que Dios ha llenado del Espíritu Santo para llevar su bendita palabra,
nos hemos convertido en una piedra de tropiezo para muchas personas. Incluso lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque les amamos con todo el corazón, de que estos mensajes que mandamos, el Espíritu Santo envía a través de nosotros, hermano, es de vital importancia. Usted tiene que conocer la bendita palabra del Señor, y más cuando vemos, estamos viendo que la palabra del Señor es verdadera, y estamos presentando, la Biblia está presentando a una iglesia, la que es, no, la que es una iglesia virgen, una virgen pura, sin mancha, una iglesia que es virgen y gloriosa, que se prepara, ¿para qué? Para el encuentro con el Rey en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, ya, sin embargo, hermano, que hay que decirlo, y usted tiene que saberlo. Usted tiene que quitarse ese velo de los ojos. Estamos viendo que existe una iglesia impostora, una iglesia falsa, una iglesia que no es la novia de mi Señor Jesucristo, no es la novia del Cordero, no es esa novia del Rey de Reyes, sino que en el Apocalipsis la nombran como la ramera, como la prostituta, la que fornica con los reyes de la tierra. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta, mi hermano querido, de que es la Biblia la que habla, no soy yo, y este libro precioso se ha convertido en una piedra de tropiezo para el mundo, un libro de odio para el mundo, porque el mundo no quiere saber de esto. Entonces, el día de hoy, hermano, llenos del Espíritu Santo, vamos a, primero, vamos a leer la palabra del Señor. Por último, vamos a estar hablando de algo muy importante, y vamos a orar también por todos los enfermos, por aquellas personas que están desplazadas, aquellas personas que emigrantes que no tienen documentos, incluyéndome. Vamos a orar también por el pueblo de Israel. Vamos a orar también por aquellos pueblos que están en conflicto en este momento, y vamos a orar también por muchos de mis paisanos. Yo soy ciudadano español, también tengo paisanos colombianos allá, amigos mexicanos, estadounidenses allá y judíos allá en España. Vamos a estar orando por el pueblo español. Pero recuerden, hermanos, que mucha gente, incluyendo muchos pastores, en este momento están haciendo vigilias, pidiéndole al Señor que no sucedan estas cosas. Incluso muchos se atreven a juzgar y a cuestionar a Dios, que por qué suceden estas cosas. Entonces, mi hermano querido, partiendo de que mi Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, Él dijo claramente, y está aquí en la palabra, que es necesario que ocurran todas estas cosas. Es necesario que ocurran todas estas cosas. Y esto fuera de que el Señor lo dijo, el Hijo del Dios Altísimo, el Rey de Reyes, el que va a venir pronto por su iglesia. También, hermano, estaba mirando, me puse a analizar a buscar el significado de lo que pasó por España, ¿sí me entiende? Dana, pues, me puse a buscar el significado bíblico, y Dana es de origen hebreo, que significa la que juzga o la que es buena para juzgar. Entonces, como le hemos venido diciendo constantemente, mi hermano querido, amigo querido, nunca se le vaya a pasar por su mente, nunca maldecir a Israel. Nunca se le va a pasar por la mente hablar mal de Israel, como lo hizo lamentablemente el presidente de España, Pedro Sánchez, al juzgar a un pueblo que se está defendiendo, y que básicamente por defenderse, porque pues ya no se puede uno defender. Si entra alguien aquí a la casa y quiere violar a mi esposa o violar a mi hija, entonces yo me defiendo y hago lo que tengo que hacer, defenderme. Entonces ya todo el mundo se viene en contra mía, y eso le ocurrió a Israel. Ya vimos lo que pasó el 7 de octubre del año inmediatamente anterior, que básicamente empezó todo este conflicto. Israel, todas las guerras que ha tenido, lamentablemente, las ha tenido en defensa propia. Todas las guerras que ha tenido es en defensa propia. Entonces, hermano, no entre usted, como decimos en España, no le entre al trapo a muchas cosas que dicen los mismos presidentes que legislan, que gobiernan nuestros países,
porque básicamente estas personas son las que están llenando de odio en contra de otros países. Otros países dicen es que los musulmanes o los gazatíes son malos. No, los malos son los que gobiernan ese estado. Bueno, que no es estado siquiera. Entonces son los gobiernos y podemos irnos allá a Sudamérica con Petro, con Maduro. No es la gente colombiana, no es la gente venezolana, no es la gente de los Estados Unidos. Son los que gobiernan esos países, los que están generando este caos con sus leyes, con esas leyes y con esos proyectos, que ellos lanzan antes de agarrar ese mandato. Estamos viendo políticos que por agarrar ese título de presidente, están ofreciéndole al mundo cosas que van en contra de Dios, como unos políticos que están ofreciéndole al mundo que las mujeres se conviertan en máquinas destructivas de sus propios hijos dentro de ella, porque ya no podemos utilizar esas palabras, pero ya conocemos lo que están ofreciendo todos los políticos. Entonces el día de hoy, hermano, va a venir un gobernante bárbaro, que Biden, Maduro, Petro y los que han estado y aquellos que están por ahí gobernando, entre comillas, no son nada comparado con este hombre que va a aparecer. Pero este hombre todavía no ha aparecido. ¿Por qué? Simple y llanamente porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo todavía estamos aquí en la tierra. Él no puede pisar, él ya está en el mundo, yo la sabemos, él no puede mostrar su cara hasta que la iglesia sea llevada al cielo. La gente no cree, lo mismo que pasó con Noé, y la palabra de Dios lo dice, que tanto que habló Noé, 120 años, hasta que nadie creyó, vino el diluvio y se lo llevó a todos. Esto va a ser así. El arrebatamiento de la iglesia es un hecho. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sabemos. Por ahí hay unos insulsos que se han atrevido a dar fechas, los que están diciendo que el arrebatamiento iba a ser el 17 y el 18 del mes pasado. No ocurrió nada. Y eso ocurrió desde muchos años atrás. Entonces, mi hermanito querido, la iglesia está todavía aquí. Y la iglesia, de la misma manera que ocurrió el diluvio, de la misma manera que vino todo ese fuego, azufre del cielo, en un momento, y de la misma manera que llegó la Dana a España, de la misma manera que pasó el huracán Milton y destruyó todo lo que es destruido, lo que es en Almería, en Asturias, en Valencia, en muchas partes, que la misma gente dice, esto fue así. Hermano Uriel, Dios te bendiga. Entonces, de la misma manera que esto ha ocurrido así será el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ya, pero todo el mundo está hablando del anticristo. Pero recuerde que mientras la iglesia está aquí, el anticristo no va a mostrar su cara. Quizás ya la conocemos, pero no va a mostrar su cara todavía hasta que la iglesia no se vaya. El día de hoy, hermanos, yo le invito a que tome un papelito, tome un bolígrafo y apunte todos los versículos, porque es que el que habla es el Espíritu Santo a través de ese bendito libro. Nos va a hablar con la autoridad que genera la palabra del Señor. Entonces, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, y vamos a leerlo hasta el 12 versículos. La palabra del Señor escrita está y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo honor a esas tres grandes personas que, gracias al Señor, habitan aquí en nuestra casa, porque amamos su palabra. La palabra del Señor dice que el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a vivir con él a su casa. Y tú estás invitado para que ames este hermoso y fascinante, fantástico libro. La palabra del Señor se lee de esta manera. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, recuerden, va a haber un arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y partiendo desde ahí,
partiendo desde ahí, cuente 7 años hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que es el arrebatamiento de la iglesia, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácil de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí está hablando la palabra del Señor hace 2000 años atrás. O sea que este momento ha llegado. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que la apostasía ya llegó. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo que va a gobernar 7 años, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, dice la palabra del Señor, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Usted tiene una Biblia en casa, mi hermano querido, y esa Biblia versión católica, esa Biblia que mucha gente no lee, y que los mismos que llevan esta organización religiosa no les quiere enseñar. Usted tiene la oportunidad con ese maestro de maestros, el Espíritu Santo de Dios, es el que nos enseña y es el que nos llena. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis qué lo detiene, porque no ha venido el anticristo. Escuche bien, hermano. Ahora vosotros sabéis qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Él ya está entre nosotros. Hay que entender eso. Pero no se manifiesta, ¿por qué? Ahora vosotros sabéis qué lo detiene, que quién es, la iglesia, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción, y usted lo debe saber, hermano querido, ya está en acción el misterio de la iniquidad, los vasallos del anticristo están trabajando a tiempo completo, 25 horas al día, porque él ya dentro de poco se va a manifestar. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a ser arrebatada al cielo, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado. La iglesia va a ser quitada para que este perverso aparezca. Entonces, cuando la iglesia dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida a los 7 años. Gloria a Dios. Inicuo habla de este anticristo, el hijo del diablo, que Dios lo reprenda, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que Dios lo reprenda, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entienda eso, hermano, mentirosos. Y con todo engaño, que eso es lo que está sucediendo, porque el ministerio de la iniquidad ya está en acción, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de mi Señor Jesucristo para ser salvos. Aquí está hablando de algo muy importante, porque este hombre va a engañar única y exclusivamente a los que no han recibido a mi Señor Jesucristo en el corazón. Leo nuevamente. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que Dios lo reprenda, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de mi Señor Jesucristo para ser salvos. Por esto Dios, mi hermano querido, si tú no tienes a mi Señor Jesucristo en el corazón, esto es lo que te va a pasar, incluyendo también a cristianos entre miles de comillas, porque ya hemos hablado que hay una iglesia tibia, una iglesia que se pasó de eso. Dice la palabra del Señor, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y ahí están cayendo muchos cristianos, entre miles de comillas, que se creen ya la última Coca-Cola del desierto, que ya se creen los iluminados, que ya se creen los que se van a ir, son VIP para el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Yo no digo que que estoy ahí de primero, pero Dios conoce el grado de santidad de mi familia, de mi esposa, de este hombre que fue sacado de la basura. Y leo para culminar, dice, para luego orar. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a mi Señor Jesucristo, sino que se complacieron en la injusticia. Guadalupe, Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre Santo, te pido, poderoso Dios, desde lo más profundo de mi corazón, Señor, por todos los que se van a conectar el día de hoy, Señor, por Graciela, por Uriel, Señor, por Guadalupe, por todos los que se van a conectar, poderoso Santo Dios, y por todos los que van a escuchar este maravilloso mensaje en diferido a través de nuestras plataformas, Padre Santo. Bendice a todos los enfermos, poderoso Dios, aquellos que no tienen trabajo, Señor, por aquellos, Señor, que lo han perdido todo, Señor, tanto en España, Señor, y en muchos lugares que en este momento están en conflictos, incluyendo a tu pueblo santo Israel, Señor. Te pedimos, poderoso Dios, por aquellas hombres y mujeres, Señor, que tú has llenado de tu Santo Espíritu, Padre Santo, por esa iglesia santa, esa iglesia pura, sin mácula de pecado, por esa iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Por esa iglesia que está esperando que suene esa trompeta, poderoso y santo Dios, porque se tocará la trompeta, Señor. Y lo maravilloso de todo es que los muertos en Cristo resucitarán primero, Señor. Aquellos que hayan recibido a Cristo en el corazón, que hayan partido, van a resucitar primero. Luego nosotros, los que estemos listos, seremos arrebatados juntamente con ellos, Padre. Háblanos con el poder y la autoridad de tu palabra, Señor. Unge a tu siervo, Padre Santo, el día de hoy, y que esa palabra llegue como un martillo, Padre Santo, y pulverice ese corazón de piedra que muchos tenemos todavía, Padre. Llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y mi corazón gozoso y el corazón de todos los que escuchan dice amén, gloria a Dios. Hermano querido, hemos leído con la ayuda del Espíritu Santo algo muy importante. Va a venir un maléfico personaje que de hecho, como lo hemos dicho, ya está aquí entre nosotros. Quizás lo conocemos, pero tenemos que darnos cuenta de que primero tiene que ser arrebatada la iglesia a nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, y yo no me voy a cansar de llevaros este mensaje. Quizás muchos se han cansado y muchos, como le digo, hermano querido, van en contra de la palabra del Señor, no en contra mía. Quizás dicen, bueno, ya empezó este pesado otra vez a mandar mensajes desde por la mañana, por el WhatsApp, por el YouTube, por el Facebook, pero no nos vamos a cansar mientras estas plataformas todavía pueda uno enviar estos mensajes. Vamos a enviarlo porque va a llegar el momento, hermano querido, de que estos mensajes ya no se van a poder enviar. De hecho, ya nos han cancelado muchos estudios, nos han cancelado devocionales que no quieren, ya no los quieren recibir, ya no son bien recibidos en las plataformas del internet, a pesar de que nosotros estamos pagando el internet, pero ya no lo quieren. ¿Por qué? Porque no quieren saber de la palabra del Señor. Y no obstante, la palabra del Señor escrita está en Amós capítulo 8, versículo 11, donde la palabra del Señor dice claramente que va a llegar un tiempo donde va a haber hambre y sed. Y no hambre y sed de pan y comida, no, hambre y sed de la palabra de Dios, donde la palabra del Señor mismo dice que muchos andarán de aquí para allá, como ya lo hemos visto, todas las fronteras, como están los conflictos, muchos andarán de aquí para allá, la ciencia aumentará, también está profetizado en Daniel capítulo 12, versículo 2. Entonces, hermanos, estamos viendo que la palabra del Señor no miente. La palabra del Señor no miente, y tampoco no miente en cuanto al arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice mi Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 2 y 3. Dice la palabra del Señor: en la casa de mi Padre, dice mi Señor Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, hermano, dice mi Señor Jesucristo, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero es verdad.
Voy pues a preparar lugar para ustedes. En otras versiones dice para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, mi Señor Jesucristo mismo lo dice, vendré otra vez, dice, vendré otra vez y os arrebataré, os tomaré a mí mismo, los recogeré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces esa es la promesa que el Señor nos da para que estemos preparados en santidad. Usted no tiene que pagar absolutamente nada, simplemente estar en santidad para estar preparado para ese hermoso, hermoso día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de que aparezca este tipo, el anticristo, este personajillo, viene una apostasía, pero antes de eso tiene que irse la iglesia. La iglesia tiene que estar quitada, irse de aquí. Muchos teolólogos dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación y gran tribulación, que eso es una falacia grande. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, y vuelvo e insisto, si Noé no se cansó en 120 años llevando el mensaje que iba a venir un diluvio y que iba a destruir a todos, yo no me voy a cansar, hermano, porque usted tiene que saber esta noticia. Usted tiene que saber esta noticia, porque el Señor está poniendo en muchos corazones, y la palabra de Dios es como un martillo que pulveriza ese corazón de piedra que nosotros teníamos. Yo tenía ese corazón de piedra, y esta palabra, este martillo, la palabra de Dios me lo pulverizó, y el Señor me cambió ese corazón de piedra por un corazón conforme al corazón de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, dice: tampoco queremos hermanos, estábamos compartiendo esta palabra el día de ayer, que gloria a Dios, tuve la oportunidad de compartir a una iglesia, una capilla llena, gloria a Dios, tuve la oportunidad de compartir la palabra del Señor también ayer. Entonces dice: tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Acuérdese, cuando habla de los que duermen es porque no están muertos. No están muertos, duermen. La persona que marchó con mi Señor Jesucristo en su corazón no muere, duerme. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, con los que han muerto. Porque si creemos que mi Señor Jesucristo murió, así también traerá Dios con mi Señor Jesucristo a los que durmieron en Él. A los que durmieron en Él. Los que se fueron sin mi Señor Jesucristo están muertos. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto no es palabra de Iván, esto no es palabra de Pedro, esto no es palabra de Pablo, es palabra del Señor. Dice que nosotros que vivimos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está es como el que está deteniendo al anticristo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, va a ser el Señor mismo el que va a sonar esa trompeta, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, del tercer cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mi Señor Jesucristo no va a tocar la tierra, y te vas a dar cuenta por qué. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos listos, los que estemos preparados, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando suene la trompeta del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hago énfasis en eso, el Señor nos va a esperar en el aire. Suena ficción. Suena que esto nunca va a suceder, de la misma manera que sucedió en España con la Dana. Nadie sabía que eso iba a suceder. Y mire todo el desastre que hay. Pero mi Señor Jesucristo dijo que es necesario que todo esto acontezca. El Señor no miente. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir? Que se van a cumplir todas. Y que esto va a ser en un momento, como decían los españoles, y hemos estado orando por los paisanos allá, porque también hay colombianos, hay españoles. Hemos estado orando por el pueblo español y por muchos pueblos que en este momento están en conflictos.
pueblos que están gobernados por vasallos del anticristo, como Maduro, como Petro, como bueno, le podemos poner los nombres que hay muchos. Entre esos mujeres, pero esto va a ser el arrebatamiento de la iglesia, va a ser así como el diluvio, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, va a ser también así, va a sonar una trompeta, mi hermano. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, leámoslo también, dice la palabra del Señor. He aquí os digo un misterio, la palabra del Señor hablando, los secretos son de Dios. No sabemos cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra del Señor sí dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Acuérdense, no todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, hace énfasis, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, seremos arrebatados. Algo muy importante que nosotros tenemos que aprender, mi hermano querido, que cuando el Cordero de Dios, abra ese sello, se va a desatar ese primer sello, va a aparecer el anticristo. Ya estamos hablando una vez más que nuestro Señor Jesucristo, Él toma el libro entre sus manos, procede a desatar sus sellos, los cuales son el inicio de los juicios divinos sobre la faz de la tierra. Juicios divinos sobre la faz de la tierra. Esto que ocurrió en España, lamentablemente, lo digo, lo que ha ocurrido en Israel, en Gaza, en el Líbano, lo que está ocurriendo en el mundo, mi hermano, esto está escrito en la palabra del Señor. Lo que pasa es que en muchas organizaciones religiosas no les enseñan la palabra del Señor. Hoy tenemos la oportunidad de recibir este mensaje y ponga un corazón dispuesto a entender, porque si usted pone ese corazón dispuesto a escuchar la bendita palabra del Señor, el Espíritu Santo, al igual que a este pecador de pecadores, me ha enseñado, me ha iluminado con la palabra. Tú también estás invitado, estás invitada a que vengas y recibas la palabra del Señor. Como vamos a ver enseguida, hermano, el primer sello del Apocalipsis, que es un libro fantástico, describe la aparición de la malévola actividad en la historia de un diabólico personaje denominado el Anticristo. Y por esto, y a manera, que vamos a mirar a manera de introducción prácticamente, con la ayuda del Espíritu Santo deseo explicar objetivamente lo que implica esta palabra anticristo. Y vamos a tomar de la misma palabra del Señor, vamos a tomar unos versículos muy importantes. ¿Qué significa anticristo? Anticristo, usted mismo puede ver, hermano querido, de esta organización religiosa grande, porque es bastante grande, también la musulmán. Estamos viendo, hermano, que son anticristos. Esta organización grande que está allá en Roma son anticristos porque todo va a honrar, socorro, Dios te bendiga, a honrar a una persona que no es mi Señor Jesucristo. Y si no honra a mi Señor Jesucristo, es un anticristo. Aquel que honra, entre comillas, al profeta Mahoma que apareció 517 años después de mi Señor Jesucristo. Y ya vemos lo que ofrece. Los otros ofrecen una mujer. Estos están ofreciendo a Mahoma. Y que si usted va detrás de él y muere matando cristianos de verdad, que va a ir al cielo y que lo van a recibir 70 vírgenes. Eso es una mentira, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz, no es un Dios de muerte. Él es la vida, mi Señor Jesucristo, yo soy la vida. Todas estas organizaciones muestran lo que significa la palabra anticristo. Anticristo es el que se opone a Cristo, es la persona que se opone ante la obra redentora del Hijo del Dios Altísimo. En Primera de Juan, hermano querido, capítulo 2, versículo 22, vamos a ver si tenemos tiempo para, con la ayuda del Espíritu Santo, explicar todo esto.
Porque quizás va a ser la última vez que usted me escuche. Yo no sé si mañana voy a estar vivo, o yo no sé si la trompeta sonará y voy a tener el privilegio de irme en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que puede ser hoy, mañana, dentro de un minuto, qué sé yo. Pero mi hermano, usted también está invitado. No te quedes. No deje que el arrebatamiento de la iglesia ocurra y tú te quedes, porque vas a tener que pasar por una tribulación de 7 años. Tribulación y gran tribulación. Pero vamos a mirar lo que significa la palabra anticristo a través de la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23, dice: ¿quién es el mentiroso? Dice la palabra del Señor. Yo no le estoy diciendo a nadie quién es el mentiroso, sino el que niega que mi Señor Jesucristo es el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre, al Hijo, y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces la persona que niega a mi Señor Jesucristo es anticristo. Si vamos a primera de Juan, en el mismo capítulo 4, versículos 2 y 3, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que mi Señor Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que confiesa que mi Señor Jesucristo ha venido en carne, que fue crucificado, muerto, sepultado, que descendió a los infiernos, resucitó al tercer día, y todo aquel que crea eso, dice: todo espíritu que confiesa que mi Señor Jesucristo ha venido en carne, ese espíritu es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que mi Señor Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hermano, usted tiene que conocer todo esto, hermano querido. Todos, hermano, ocupan este lugar en la historia. Todos los que niegan a Dios, todos los que niegan a mi Señor Jesucristo, todos los que rechazan a mi Señor Jesucristo y que pretenden ocupar ese lugar, son anticristos. Son anticristos. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5. Dice: respondió mi Señor Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, ningún profeta de aquellos o los apóstoles que hay por ahí, que han venido, esos profetas desde Mahoma hasta estos tiempos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, el Cristo, yo soy el Cristo. Cristo quiere decir Mesías. Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si vamos a la versión de Marcos, en el Evangelio de San Marcos capítulo 13, donde dice el verso 21 y 22, donde dice: entonces si algunos dijere, mira, aquí está el Mesías, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos Mesías, falsos Cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y aquí han caído muchos cristianos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra de Dios. Aquí han caído muchos cristianos, lamentablemente. Entre ellos muchos líderes de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo, han caído. ¿Por qué? Porque se han dejado seducir del mundo. Y ese es el espíritu del anticristo, hermano, que también es denominado así el anticristo, el que se aparta del evangelio de Dios, el que se aparta de la bendita presencia, de la unción de mi Señor Jesucristo después de haberlo conocido. Y esto es para todos, mi hermano, incluso para mí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vivir en santidad constantemente, porque si no, hermano querido, el enemigo nos va a robar nuestra salvación. Incluso por ahí andan herejes diciendo que la salvación no se pierde, y eso es una falsedad grande. Es una falsedad. Dios bendiga a la hermana Alicia, que está por acá también escuchando la palabra del Señor.
La palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19, dice categóricamente de esta manera. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Y según ustedes oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Y nosotros conocemos muchos de esos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Que no todos son de nosotros. Hay que entender esto, mi hermano. Estamos en tiempos peligrosos, donde la misma palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 2, habla claramente, mi hermano, de muchas personas que han estado en el Evangelio, lo han compartido en las iglesias, en la calle, por las redes sociales, hermano, y se han venido atrás, se han dejado seducir del mundo. El enemigo los ha atropellado, el enemigo les ha robado esa corona, esa salvación de la cual muchos herejes dicen que la salvación no se pierde. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulos 20 y 22, dice, ciertamente, no está hablando mentira, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que el primero. Oh, me das hasta escalofrío. Su posterior estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, lo que dice el verdadero proverbio. Escuche, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso sucede con aquellos cristianos que han recibido a mi Señor Jesucristo, aquellos cristianos que incluso se han bautizado porque si usted verdaderamente es cristiano, si verdaderamente eres cristiano, usted no tiene por qué adorar imágenes, usted tiene que bautizarse nuevamente, porque el segundo paso es el bautismo, como se lo dijo mi Señor Jesucristo a Nicodemo, que hay que nacer de nuevo, hay que entrar a las aguas y nacer de nuevo, y hacerse bautizar como mi Señor Jesucristo nos lo enseña en la palabra del Señor. Ya a los 30 años se hizo bautizar mi Señor Jesucristo. A los 30 años, no cuando estaba chiquitito, no, porque la palabra del Señor dice básicamente que el que creyere y fuere bautizado, si usted bautiza a un niño de 7 meses, de 1 año, no tiene noción de nada. Escasamente dice agugú, ma o pa. Pues la palabra del Señor dice claramente que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y mi Señor Jesucristo nos dio de esta manera. Entonces, dice la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 9, dice la palabra del Señor hablando: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de mi Señor Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Y escuche, dice la palabra del Señor, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de mi Señor Jesucristo. Hay organizaciones religiosas, mi hermano querido, que no utilizan la Biblia, utilizan un misal, utilizan el catecismo, que incluso si usted mira, mi hermano, y yo lo invito a que mire ahí en ese librito chiquito, los 10 mandamientos, y compárelo con la misma Biblia, versión católica que usted tiene, a ver si el segundo mandamiento está en ese catecismo. No está. Yo le invito, mi hermano, a que usted se cerciore por sí mismo. Se cerciore por sí mismo qué es lo que le están enseñando. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de mi Señor Jesucristo. Mas si nosotros, dice la palabra, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado,
sea anatema. ¿Qué quiere decir esa palabra? Maldito. Y mire que aquí hace énfasis en eso. Dice, el evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio, el que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. 2 veces. Entonces la palabra del Señor, la que nos habla con ese poder y esa autoridad, mi hermano. Usted debe saber esto, hermano querido. Estos que están pervirtiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, enseñándole otras doctrinas, dogmas de hombres, de que la redentora es una mujer. No, el único redentor es mi Señor Jesucristo, el que murió por ti y por mí en esa cruz, que fue martirizado y vilipendiado. Todo lo que le hicieron, lo escupieron, le pegaron a mi Señor Jesucristo, al Hijo del Dios Altísimo, solamente por ti, por mí, por nuestros pecados, hermano. Aquí no murió Mahoma por nosotros, no murió María por nosotros, no murió Buda por nosotros, o como estos que pervierten el evangelio, trayendo como el famoso Moroni, el ángel Moroni que se le presentó a John Smith de los mormones. Están pervirtiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También los testigos de Jehová, los de Mahoma, que supuestamente se le apareció a este hombre y que supuestamente esto es una falsedad grande, mi hermano. Estos son puros anticristos. Estos son puros anticristos, mi hermano. Ahora miramos, hermano, que lo tenemos que mirar algo muy importante y lo vamos a mirar con detalle, que se refiere, anticristo se refiere a un personaje diabólico que surgirá dentro de muy poco. Cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea levantada de aquí, de la tierra, va a surgir este personajillo y gobernará a Israel, gobernará a la Unión Europea, a las Naciones Unidas, en un lapso de 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y después de que se cumplan los 7 años, en ese momento es la venida de mi Señor Jesucristo. Por eso mi Señor Jesucristo, Él nos advierte que no nos quedemos en este lapso, porque son los juicios divinos que van a caer sobre la faz de la tierra. Son los juicios divinos que van a caer sobre la faz de la tierra. Y muchos se van a quedar. Muchos no van a poder morir, muchos no van a gustar de la muerte. Hay muchos que incluso estando enfermos, con cáncer, con accidentes de tránsito, parapléjicos, hermano, y enamorados de ese cuerpo, prefieren estar ahí que le estén pinchando, poniendo paliativos, que están enamorados de ese cuerpo. Anhelemos la muerte, porque la palabra del Señor lo dice, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Y sabemos que si tenemos a Cristo en el corazón y nos vamos, cuando suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya no vas a tener dolor. Tampoco te estoy diciendo que te suicides, porque los suicidas, los homicidas no heredarán el reino de Dios. Simplemente que si tú estás enfermo, hermano querido, reciba a Cristo en el corazón, recíbalo y espere la voluntad del Señor. Si el Señor te va a sanar como lo hizo conmigo, 2 cánceres, hermano, 2 cánceres en la sangre y en el cerebro, el Señor tuvo misericordia de mí y me dijo, no te vas a morir todavía, aquí estoy llevando la palabra del Señor, porque no tengo nada más que hacer sino agradecerle al Señor por todas sus misericordias todos los días. Ahora la palabra del Señor, estamos en los últimos tiempos, donde mismo Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y si vamos nuevamente a la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 3, donde dice, y todo espíritu que no confiesa que mi Señor Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
Hermano, hay que entender esto, mi hermanito querido, que cuando mi Señor Jesucristo abra ese sello, el primer sello, pero recuerden, mi hermano, que cuando se abra ese primer sello que habla el capítulo 6 del Apocalipsis, antes, del 1 al 6 se habla de las 7 iglesias, ese prototipo de iglesias que hay hoy en día. Ya las hemos leído, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Filadelfia. Entonces, cuando ya la iglesia de mi Señor Jesucristo se haya ido al cielo, ya el Señor desata el primer sello. ¿Qué ocurre en el primer sello? Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer el 2 también. Entonces dice, entonces vi que el Cordero, ¿quién es el Cordero? Mi Señor Jesucristo. ¿Quién tenía el libro? El Padre, el anciano de días. Dice, entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven. Miré y vi un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, escuche, y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer, porque esa es la permisidad de Dios, porque la palabra del Señor se tiene que cumplir. Estamos viendo, hermano, que a nivel mundial todo ojo lo vio, porque era la apertura de las Olimpiadas en Francia, donde vimos ese sacrilegio tan grande, pero vimos algo muy importante, que la élite mundial, el misterio, la iniquidad, los que manejan el mundo, el 1% de los que manejan el mundo, porque el 99% somos los que estamos por debajo de ese 1%, ellos mostraron al anticristo, mostraron a un hombre montado en un caballo. Nosotros lo vimos. Si fuera de eso se burlaron de la cena, de lo que es el anticristo, lo que estamos viendo, lo que es el anticristo, que mostraron esa burda imagen de la última cena, y ustedes la vieron, yo lo vi y yo no estoy mintiendo. En honor a la verdad, estamos hablando con la verdad, y la verdad es mi Señor Jesucristo. Entonces hay que decirlo de esta manera, y como lo dijimos anteriormente, este sello narra el surgimiento político del anticristo. Ya nos lo mostraron. Acuérdense lo que pasó también en las Olimpiadas allá en Londres, que nos mostraron que iba a suceder el tema de lo que pasó en el 2019. Nos lo mostraron y pasó. Nos mostraron ese caballo del cual hablan aquí, que tenía un arco. ¿Por qué? Porque el hombre no va a venir en son de guerra. Estamos hablando que el anticristo aparecerá dentro de muy poco, cuando ya la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se vaya. Se va a mostrar delante de Israel, se va a mostrar delante de la Unión Europea, delante del mundo, de las Naciones Unidas, como un gobernante pacifista. Un gobernante pacifista. Y precisamente en estas circunstancias tan complicadas para Israel, que eso es lo que está pidiendo el mundo, paz y seguridad, un tratado de paz y seguridad. Aparecerá muy pronto este siniestro personaje en la historia de Israel, y no solamente de Israel, sino de la élite política mundial, donde al principio se mostrará como un carismático y fascinador líder político de origen hebreo. Y hago énfasis, ese no va a ser colombiano, no va a ser mexicano, no va a ser de otro país, sino que va a ser de origen hebreo, dotado de un discurso saturado con gran tinte humanista, con gran tinte pacifista, que ofrecerá crear prácticamente un paraíso terrenal. Ese hombre eso es lo que va a hacer, y eso es lo que todo mundo lo anhela. Un mundo sin terrorismo, ni armas nucleares, un mundo que este hombre va a conducir al planeta a un nuevo orden mundial, básicamente, que eso es lo que habla la palabra de Dios, instaurando con gran éxito el programa de paz y seguridad, del que habla 1 Tesalonicenses capítulo 4. Que cuando se oiga de paz y seguridad, cuando se oiga, no cuando haya, cuando se oiga de paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Quiénes ellos? Israel y todo aquel que le da la espalda a mi Señor Jesucristo.
ese plan de paz y seguridad diseñado por las potencias mundiales para las naciones del Oriente Medio. Y esto lo advirtió la palabra del Señor, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así lo dice la palabra del Señor. Recuerde que un ladrón nunca te pone un mensaje por WhatsApp o por Facebook y le manda a decir, ve, a las 12 voy a robarte. No, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, no cuando haya, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. ¿Quiénes son ellos nuevamente? Israel y todo el que rechaza el evangelio de mi Señor Jesucristo. Este hombre aparecerá, hermano, aparecerá después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lo venimos hablando y lo vamos a seguir hablando. Muchos predicadores, hermano, lamentablemente lo que ocurrió el mes pasado, que el arrebatamiento de la iglesia iba a ser en el 17 y el 18, 2 días. Si la misma palabra dice aquí que esto va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Usted puede hacer el ejercicio, cuánto micromilésimas de segundo es un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento va a ser así. Y muchos predicadores anuncian y dan nombres incluso, alegremente, para estigmatizar a muchas personas como anticristos. Por ahí muchos. Sí, hay muchos prospectos que quizás pueden ser el anticristo, pero eso no lo sabemos todavía. ¿Usted quiere saber quién es el anticristo? Quédese en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No se lo deseo, porque los juicios que vienen van a ser 7 sellos, 7 trompetas, 7 sendas copas de la ira del Señor, y están reservados 7, lo que dijeron los 7 truenos. Que el ángel le dijo a Juan que no escribiera lo que escuchó de esos 7 truenos, porque eso va a ser una gran sorpresa para todos los que se queden en el día del arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos predicadores por ahí, insulsos, se puede decir de aquella manera, dan nombres alegremente, estigmatizando personas, entre esos Bill Gates, muchas personas, que ni para qué decirlo, que básicamente se pueden decir que son víctimas de estos profetas, apóstoles que han aparecido por ahí, o muchos pastores, muchos, porque no son todos, gracias a Dios, hay unos pastores de sana doctrina que no se atreven, al igual que esta persona que le está hablando, no nos atrevemos a dar nombres. Pero hay que estar listos, mi hermano, porque aquella persona, el predicador que sea capaz de identificar al anticristo, debería también ser capaz de predicar el momento del arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hacen solamente, como lo digo, los falsos profetas. ¿Por qué? Porque nadie sabe el momento exacto del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hago énfasis con la iglesia. Dice la palabra del Señor nuevamente, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 y 8, dice claramente, dice, ahora vosotros sabéis que lo detiene. ¿Quién detiene el anticristo? Porque no da la cara al anticristo. El que lo detiene es la iglesia. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, ya está en acción el ministerio de la iniquidad, el ministerio de la perversión, porque ya está en acción. Y como lo decíamos anteriormente, al principio, estamos en el momento, mi hermano, de que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y al malo lo mandan a la cárcel y al bueno a la cárcel. Al malo lo mandan a la calle y al bueno lo meten a la cárcel. Estamos en ese tiempo. Dice, ya está en acción el ministerio de la iniquidad, el ministerio de la perversión. Solo que hay alguien que al presente lo detiene, que es la iglesia, hasta que él a su vez se ha quitado, se ha arrebatado. Entonces, ¿qué quiere decir luego? Se manifieste aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida a los 7 años. A los 7 años. Este personajillo que va a ocurrir, se va a presentar dentro de muy poco, mi hermano. Debe de ser judío, debe de ser de origen judío. ¿Para qué?
¿Para qué? Él se va a presentar como el falso Mesías, como el Mesías rey de Israel. Este perverso ya nacido, ya se encuentra por ahí en cualquier parte, probablemente se encuentra en alguna nación de Europa o en Israel o aquí en Nueva York. Este hombre va a ser de origen judío para ser aceptado como Mesías por millones de judíos, comenzando por los rabinos. Y esto ya pasó. Cuando vino mi Señor Jesucristo, el verdadero Mesías, la primera venida de mi Señor Jesucristo, Él prometió venir otra vez, no lo aceptaron. Los rabinos no lo aceptaron. Él mismo lo dijo, mi Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 43, él mismo lo dijo. Yo, dice mi Señor Jesucristo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirías. Y eso es lo que va a ocurrir ahora. Se van a maravillar cuando este hombre aparezca, cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se vaya, todo el mundo va a quedar en show, todo el mundo va a decir que a estos locos se los llevaron los marcianos, vinieron ovnis y los abdujeron. Entonces, todo esto va a ocurrir, hermano querido. Mateo capítulo 24, versículo 5, mi Señor Jesucristo también hablando, Él dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos han caído rendidos. De la misma manera que muchos han caído rendidos con estos que se lanzan de políticos, van a caer redonditos cuando llegue el anticristo. El anticristo va a ser de las suyas en los 3 primeros años y medio, porque se va a presentar como un pacifista. Y todo el mundo va a decir, este es el que necesitamos. Hermano, los líderes políticos, los religiosos del mundo entero, los de Israel más que otros, al escuchar las promesas de este engañador, caerán rendidos a sus pies. Porque eso es lo que busca. Eso es lo que el mundo quiere, mi hermano, paz y seguridad. Dice la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 21, es muy importante la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 21, versículo 25 y 27. Dice, respecto a ti, ¿a quién le está hablando? Escucha a quién le habla. Respecto a ti, profano, impío, príncipe de Israel, a este impostor, al anticristo, cuyo día ya ha llegado el tiempo de la consumación de la maldad, porque eso es lo que el Señor quiere, acabar con la maldad. Acabar con la maldad. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Básicamente lo que ya hay en el mundo no hay. Justicia, ya no hay. Entonces, hablando con respecto a ti, profano, impío, príncipe de Israel, cuyo día ya ha llegado el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor, así ha dicho Yahvé, así ha dicho Hashem el Señor, depone el turbante. Depone el turbante, depón quiere decir quita, desplazarlo, lo van a desplazar, depone el turbante, quita la corona, esto no será más así. Se ha exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina lo reduciré y esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el reino y yo se lo entregaré. Gloria a Dios. ¿A quién le corresponde el reino? ¿Con quién va a reinar la iglesia 1000 años? Con mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, este mismo personajillo, el anticristo, el hijo de pecado, el hijo de perdición, fue visto como un cuerno pequeño, un líder que al principio aparenta no tener importancia. Nosotros quizás ya lo conocemos y nosotros ni siquiera lo hemos notado. Este hombre va a aparecer y la palabra del Señor en Daniel, él lo muestra como un hombre que al principio no aparenta no tener importancia, pero él ganará terreno, así rapidito, ganará terreno y simpatía rápidamente. Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel es un libro muy fascinante que básicamente, mi hermano, hace más con la revelación, con el Apocalipsis. Dice capítulo 7, versículo 8, mientras yo te contemplaba los cuernos, dice la palabra del Señor. Otro cuerno pequeño, dice pequeño, insignificante, salió de entre ellos, de entre los 10. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros.
Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Cuando dice que este cuerno chiquito va a arrancar 3 cuernos de los grandes, ¿qué quiere decir? Este hombre, el anticristo, va a derrotar, va a desplazar a 3 reyes, a 3 presidentes. ¿De qué naciones? No lo sabemos. Quizá la palabra del Señor nos da una idea, pero pues ese no es el mensaje el día de hoy. El mensaje el día de hoy es que la palabra del Señor dice que va a venir un arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, va a venir el anticristo y va a gobernar 7 años. Daniel capítulo 7, versículos 19 y 20 dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba y pisoteaba las obras de sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenían su cabeza y el otro cuerno que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Este anticristo va a ser, hermano, un líder que se hará famoso por apoyar a Israel. Estamos viendo ahí el misterio de la iniquidad está en acción y son muy pocos los que apoyan a Israel. Todo el mundo se fue en contra de Israel, en contra del pueblo de Israel. La palabra del Señor dice que el que te bendijere, yo lo bendiciré, y el que te maldijere, yo lo maldeciré. No se te ocurra jamás pensar un mal pensamiento en contra de Israel. Este hombre que se hará famoso por apoyar a Israel y defender los derechos políticos del pueblo judío, hermano, la misma palabra del Señor lo dice. Daniel capítulo 8, versículo 9, dice de esta manera: de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho. Hay que los calificativos, los verbos, de cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, tenemos que mirarlos. Dice, y uno de ellos, el cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa de Israel. Tenemos que mirar, hermano, lo que la palabra del Señor nos quiere decir en este momento. Ahora, cuando se firme ese tratado de paz y seguridad, Israel ya va a tener más tranquilidad, ya los judíos, los hebreos van a estar tranquilos, pero eso no va a durar mucho. No va a durar mucho. La palabra del Señor dice de esta manera, Daniel capítulo 9, capítulo 11, perdón, Daniel capítulo 11, versículo 24 dice: estando la provincia en paz y en abundancia, Israel en paz, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, botín y despojo y riquezas repartieron entre sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Esto durará un tiempo. ¿Cuánto es un tiempo? Un año. Esto mismo que está ocurriendo, Angie, Dios te bendiga. Heriberto, Dios te bendiga a ti, a tu amada esposa allá en Los Ángeles, California. Este hombre, al igual que, veámoslo en Venezuela y en muchos países, que estos personajillos que vienen a ser presidentes o dictadores, a los primeros que se echan en el bolsillo son a los soldados, a la policía, a los que andan armados, a los que con ellos van a someter al pueblo. Porque aquí dice la palabra del Señor y dice: botín y despojo y riqueza repartirá entre sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Las fortalezas, ya estamos hablando de la policía, del ejército, de todos los que manejan armas y subyugan al pueblo. Dice, y esto durará un tiempo, un año, solamente va a durar un año esto, pero recuerde que va a ser 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Ahora, este hombre, hermano, se va a convertir rápidamente en un reconocido líder mundial después de que en este momento nadie se percata de él. Mejor dicho, el mundo lo tiene por nada porque todavía no sabemos quién es. Pero este hombre se convertirá rápidamente en un reconocido líder mundial. El anticristo va a gobernar 7 años. Su efectiva participación, este personaje,
De la misma manera, muchos hablan del yerno de Donald Trump, que fue el único. Él dijo, si este hombre no lo hace, nadie va a poder hacer firmar ese tratado, el gran tratado abrahámico que se firmó, que ya sabemos quién fue el que estuvo ahí en el tiempo de Donald Trump. ¿Quién fue el que le hizo firmar? Estuvo ahí para que todo el mundo lo firmara, los árabes, ya, y firmaran ese tratado abrahámico, que fue Jared Kushner, el esposo de Ivanka Trump, el yerno de Donald Trump. Ya su efectiva participación en los designios o en las decisiones, por decirlo de esta manera, trascendentales para hallar una estabilidad mundial, eso lo va a catapultar vertiginosamente al poder, hasta consolidarlo como un líder emblemático en la política mundial, el anticristo. La palabra del Señor dice en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, porque esto hay que sustentarlo con la palabra del Señor. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Cuando la iglesia se vaya, va a llegar un momento, hermano, que la palabra del Señor, hermano, va a ser difícil escucharla, va a ser difícil leerla. Ya quizás todos estos videos no van a estar. Todas las Biblias desaparecerán. La iglesia ya se fue, entonces van a venir 144,000 judíos a la cabeza de Moisés. Escuchen, Moisés y Elías, el profeta Elías, a la cabeza, porque ellos van a venir según la palabra del Señor. Suena como a Hollywood, pero mi hermano, todo lo que ha ocurrido en los libros del Pentateuco, en el Antiguo Testamento, todo eso se cumplió. Y usted al leerlo, usted al escudriñarlo, pensará que es un mito, pero mi hermano, es verdad. Se profetizó en la palabra del Señor que hace miles de años se profetizó que un pueblo, una nación, iban a nacer en un solo día, y efectivamente se cumplió. Y es el pueblo de Israel, que nació en 1948, el 14 de marzo de 1948 nació esa nación, y la palabra del Señor profetizó que iba a poner a Israel, a Jerusalén, como piedra de tropiezo a todas las naciones, y lo estamos viendo frente a nuestros propios ojos. Y eso es el pan de todos los días. En todos los encabezados de los periódicos, que son muy pocos los que salen, de los noticieros, de todas las plataformas, cuál es la piedra de tropiezo para las Naciones Unidas. Para las Naciones Unidas, porque ya sabemos qué es lo que se está cociendo allá, mi hermano querido. Y este mensaje es largo, mi hermanito querido, y eso que vamos en el primer sello. Todavía no hemos entrado en el segundo sello. No hemos entrado en el segundo sello, pero usted tiene que saber, hermano querido, que este personaje, hermano, al igual que los conquistadores en la historia, muchos desearon apoderarse del control de Israel, hermano, el control total del mundo de sus habitantes, pero ellos fracasaron estrepitosamente y rápidamente. Pues, ¿por qué? Porque la guerra como instrumento los llevó al fracaso en el momento oportuno, ¿ya? Pero este malvado, el anticristo, conquistará el dominio mundial, no con la guerra, que es lo que nadie quiere, sino promoviendo la paz. Lo estamos viendo ahí cuando se soltó ese sello. Juan, él dice que vio uno que apareció en un caballo blanco y con un arco, no tenía flechas. Eso más o menos nos quiere decir que es como ya una pistola sin balas. Ya, él va a promover la paz y seguridad, esa paz ficticia. Recuerde que es la única paz que nosotros debemos de anhelar, es la que nos da mi Señor Jesucristo. Yo le doy la paz, yo no le doy la paz como el mundo la da. La paz de mi Señor Jesucristo sobrepasa todo entendimiento. Por eso, mi hermano, este hombre le va a ofrecer paz al mundo, pero no va a haber paz. La misma palabra lo dice Ezequiel capítulo 7, versículo 25, dice, la destrucción llega. Buscarán la paz,
pero no habrá paz, dice la palabra del Señor. Esa, será una persona, el anticristo será una persona persuasiva, será una persona blasfema contra Dios, contra el Dios Santo, contra nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos visto también, que también está dentro del ministerio de la iniquidad, este hombre que está en esa organización religiosa, cómo habla mal de la obra redentora de mi Señor Jesucristo, al decir y mostrar, dice que las dos estaciones, que es el fracaso de Dios. Y hablando en cosas, hermano, en contra del Hijo del Dios Altísimo. Y la gente, hermano, todavía lo siguen todavía, mi hermano. Van a caer en la trampa, mi hermano. Viene el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se van a quedar, mi hermano querido. Y yo verdaderamente no le deseo eso. Ese anticristo va a persuadir a mucha gente, va a engañar a mucha gente. Ese hombre será tan demasiadamente inteligente, no, astuto más bien, porque es el hijo de perdición. Recuerden que la serpiente, la más astuta entre todos los animales del huerto del Edén, y este hombre es igual, va a ser igual, hermano. Pero esto, hermano, esta astucia no va a ser celestial, esta astucia va a ser terrenal, va a ser diabólica, como esa sabiduría, entre comillas, de este hombre va a ser diabólica. Santiago capítulo 3, mi hermano, Santiago capítulo 3, versículo 13 y al 16 dice de esta manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice: pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. No mintáis contra mi Señor Jesucristo, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermano querido, hermano, este hombre surge, este anticristo surge después de 10 gobernantes mundiales. Estamos hablando, ya sabemos, mi hermano, de dónde procede este hombre, va a ser judío. Recuerda, hermano, que en el año de 1956 se firmó el Tratado de Roma, el cual fue... nació una nación poderosa que es la Unión Europea, pero lo firmaron en Roma, se llama Tratado de Roma, el resurgimiento del Imperio Romano nuevamente. Ya estos 10 líderes políticos, económicos, surgirán ¿de dónde? De la Unión Europea. Recuerden cuántos hay en este momento, pero de esos van a haber 10 que de hecho se supone que hay un G7, pero en ese G7 hay 10 naciones. Yo ya he estudiado esto y ya conozco a esas otras 3 naciones, pero ese no es el mensaje. Ya, eso es lo que venimos estudiando básicamente, y esto lo que constituye, estos 10 líderes mundiales constituyen el Imperio Romano restaurado en este tiempo, para que de ahí emerja el dictador mundial, el anticristo. Ese que mostró claramente, ese caballo que mostró estos perversos, que es bueno, lo hicieron para que los cristianos despierten, que como vimos allá en las Olimpiadas de París, cuando surgió ese personaje, que incluso lo mostraron también, ese caballo que iba por encima del agua, entre comillas, pero lo mostraron. ¿Eso qué quiere decir, mi hermano querido? Que muy pronto vendrá el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana, mi hermano, va a haber elecciones aquí en los Estados Unidos. Va a ser un antes y un después. Muchos cristianos que conocen de escatología saben qué es lo que está ocurriendo, saben qué es lo que va a ocurrir. Hermano, despertemos. Es el momento de despertar. Mi Señor Jesucristo pronto va a venir por su iglesia. Hermano, despertemos. Es el momento, mi hermano querido, de ponernos a cuentas con el Señor. Muchas almas están en peligro. Muchos de nosotros tenemos familiares, primos,
hermanos, tíos, enfermos y muchas almas, hermano. No es el cuerpo, ese cuerpo que está en peligro, no. Ese cuerpo va a ir a la tumba, ese cuerpo va a ir al crematorio, mi hermano. Lo que está en peligro es el alma. El Espíritu es de Dios, ya lo hemos dicho claramente, el Espíritu es de Dios. Mi Señor Jesucristo lo dijo cuando estaba colgado en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero muchas almas están en peligro, hermano. Si no escuchamos a Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, usted no sabrá a dónde ir. Usted no sabe dónde irá, ni tampoco sabrá qué le espera. Pero si usted va a escudriñar la palabra del Señor, recuerden que hay dos sitios, hay un infierno y hay un cielo. Muchos pastores, muchos profetas, muchos apóstoles, muchos curas, muchos líderes religiosos hablan del cielo. Hablan del cielo constantemente, pero no hablan del infierno. No hablan del infierno, no quieren saber del infierno. Pero hay dos sitios, mi hermano, el infierno y el cielo. No hay purgatorio, lo hemos dicho hasta la saciedad. Rosen Ratzinger, Benedicto XVI, dijo a la luz pública, yo estaba en Europa allá cuando este hombre se atrevió a decir eso, y perdió el papado. Al decir de que el purgatorio no existe, y yo se lo dije a los que estaban alrededor mío, este hombre le va a pasar algo, justo, le quitaron el papado. Hay dos sitios, infierno y el cielo, pero solamente hay un camino. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Fue el único que se ha atrevido a decir, yo soy el camino, no un camino, yo soy el camino, literalmente hablando. Yo soy la verdad, no ande buscando por allá, escuchando a estos parlanchines diciendo mentiras. Escuche a mi Señor Jesucristo, yo soy la verdad. No ande por allá buscando la píldora de la serpiente cascabel para sanarte de un cáncer. No, busque a mi Señor Jesucristo, yo soy la vida y donde hay vida hay salud, hermano querido. Aquí está un hombre que tuvo 2 cánceres. Diagnosticado y dicho que a los 33 días me iba a morir hace 11 años y aquí estoy por la gracia del Señor. No le tengo miedo a la muerte, no le he tenido miedo a la muerte antes y mucho menos ahora, hermano, y se lo digo de corazón. Se lo digo de corazón. Muchos de los que me conocieron pueden dar testimonio de eso. ¿Por qué? Porque si usted se queda en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, si usted se queda a vivir estos 7 años, mi hermano, va a llegar un momento que usted va a anhelar la muerte y la muerte huirá de usted. La muerte va a tener 5 meses de vacaciones que no sabemos dónde irá. Creo yo que quizás a México, porque hasta le tienen una buena estatua y la adoran. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, dice, en aquellos días, hablando del Apocalipsis, tribulación y gran tribulación, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Lo hemos dicho hasta la saciedad, mi hermano, que leyendo este capítulo y nos entramos a las plataformas que hay en las redes sociales de estas películas que salen desde Michael Jackson, que sacó el thriller, que los muertos vivientes. Yo me figuro, hermano, leyendo estos versículos, viendo mucha gente tirándose de los puentes, pegándose en un tiro, intentando matarse y siguen vivos. ¿Por qué? Porque la muerte va a huir de ellos. Y por eso, mi Señor Jesucristo, si usted se queda en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, si usted está enfermo y no anhela la muerte o no anhela esa restauración de su alma, esperando la misericordia de Dios como lo hizo conmigo, el Señor no solamente me sanó, me restauró todo, mi hermano querido, me quitó 2 cánceres de encima, mi hermano, y un cáncer que estaba regado en todo el cuerpo, en la sangre y en el cerebro. Mi hermano querido, el Señor me dio la oportunidad de seguir adelante y yo anhelo estar más cerca del Señor. Pero mi hermano, mucha gente no va a gustar de la muerte.
Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo en Mateo capítulo 16. Yo no lo estoy diciendo. Mateo capítulo 16, versículo 28, donde mi Señor Jesucristo dijo claramente, y esos son los que van a entrar en la tribulación y gran tribulación. Dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte. No gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino con su poder y gran gloria. En el séptimo año, después de que culmine la tribulación y gran tribulación. Entonces hay que tener en cuenta, mi hermano, que si usted, hermano querido, muere con Cristo en el corazón, la misma palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice, y oí una voz desde el cielo que decía, bienaventurados, doblemente felices, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, yo no lo estoy diciendo, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, descansarán de su cáncer, de sus enfermedades, pero sus obras con ellos siguen. Por eso yo les invito, hermano querido, si tiene un familiar, hermano, compártele este mensaje. Agarre su Biblia, mi hermano querido, versión católica, me encanta esa versión, háblale. Si está muy enfermo, mi hermano, que reciba a mi Señor Jesucristo en el corazón y espere la misericordia de Dios. Que si Él lo quiere sanar, y hablo contigo, tía Ligia, contigo, tía Pola, con la madre de mi hijo, Teresa, con Orlandito allá en Hayward, con su hija, con todos los que tienen cáncer, con todos los que tienen SIDA, con todos los que tienen enfermedades renales, mi hermano querido, que están recibiendo diálisis, mi hermano, reciba a Cristo en el corazón y espere la misericordia de Dios. Donde Isaías dice claramente, Isaías 57, versículo 1, Isaías capítulo 57, apunte estos versículos, versículo 1, versículo 2, perece el justo, escuche la palabra del Señor, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la tribulación que viene es quitado el justo. Entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos, en sus camas, descansarán en sus camas todos los que andan delante de Dios. Gloria a Dios. Esta es la promesa que tiene el Señor para todos y cada uno de nosotros. Usted al recibir a mi Señor Jesucristo, usted al recibirlo y decirle, Señor, necesito de ti, Señor, te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Hermano, en ese momento tu nombre estará escrito en el libro de la vida, mi hermano. Por la palabra del Señor, lo más importante es eso, están inscritos en ese libro, dice el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el que no está inscrito en ese libro, así se haya ido al infierno en este momento, cuando venga el gran trono blanco, donde se va a hacer ese juicio, el gran trono blanco, donde Juan lo dice claramente que él lo vio y vi a los muertos, ojo, muertos, grandes y pequeños, estaban de pie y estaban muertos. Almas, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el gran trono blanco. Y ahí es donde van a salir del infierno y van a ser lanzados allá al lago de fuego. Ese lago de fuego todavía nadie lo ha estrenado. Lo va a estrenar el falso profeta y el anticristo. Y luego el diablo y todos sus ángeles. Dice la palabra del Señor, dice Apocalipsis, el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Cuando venga en el tribunal del gran trono blanco, ese juicio del gran trono blanco, y si usted no está inscrito ahí, mi hermanito querido, usted puede ser muy, muy religioso, usted puede tener su propia iglesia, usted puede tener muchos títulos, mi hermano querido, usted puede tener muchos coches, muchas fincas, puede tener muchas mujeres, pero si tu nombre no está escrito en ese libro, mi hermano querido, te vas a ir al lago de fuego. Así es fácil, mi hermano. La palabra del Señor nos dice en Lucas capítulo 10, versículo 20, dice, sin embargo, no os regocijéis de esto, de que los espíritus os se metan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos, dice la palabra del Señor. Y mucha gente todavía, mi hermano querido, enamorados de su cuerpo,
enamorados de ese cuerpo y no se quieren desprender de él porque están enfermos con cáncer, parapléjicos, con cantidad de enfermedades, pero están pensando, ¿a quién le dejo el coche? ¿A quién le dejo las fincas? ¿A quién le dejo? No, de pronto mi mujer o mi esposa se consigue otro, pensando en esto, mi hermano. Si nada vinimos, dice la palabra del Señor, que sin duda, sin nada nos vamos a ir. Lo dice claramente, mi hermano. Porque el hombre se apega a las cosas de la vida, mi hermano. El diablo, que Dios lo reprenda en el libro de Job, porque el diablo delante del Señor no miente. A nosotros nos miente, pero a Dios no. Están hablando el diablo con el Dios Todopoderoso, dijo, Job capítulo 2, versículo 4. Respondiendo Satanás, que Dios lo reprenda, dijo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y es así, mi hermano querido. Es así. Claramente lo dice. Entonces, mi hermanito querido, es el momento de que tú tomes en cuenta la palabra del Señor. No solamente de que la tomes en cuenta, sino de que le dé prioridad a la palabra del Señor. Es el momento, mi hermano, de hacer morir lo terrenal. Es el momento de hacer morir la fornicación que hay en nosotros. Es el momento de hacer morir la impureza, esas pasiones desordenadas, los malos deseos, de hacer morir la avaricia. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? La palabra del Señor mismo, buscar no la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. La palabra del Señor dice que hacer tesoros allá en el cielo, no aquí. Todo lo que hay aquí se va a quemar. Dice la palabra del Señor en capítulo 3 de Colosenses, para terminar. Capítulo 3, versículo 1 de Colosenses dice, si pues, hablando con los cristianos, los que no son cristianos y los que el Señor está llamando, dice, si pues habéis resucitado con mi Señor Jesucristo, buscad las cosas de arriba, donde está mi Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, dice la palabra del Señor, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con mi Señor Jesucristo en Dios. Cuando mi Señor Jesucristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con mi Señor Jesucristo en gloria. Por eso dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros no somos desobedientes al Señor. En las cuales también vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Yo anduve en ellas. Mi hermano, y yo no lo niego. Yo no lo niego. Por ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Dice, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso nos invita la palabra del Señor, donde no hay griego ni judío, donde no hay circuncisión, ni bárbaro, ni excita, ni siervo libre, sino Cristo en todo y en todos. Gloria a Dios, hermanos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que mi Señor Jesucristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Cuántos cristianos, mi hermano, que han sido perdonados, que han sido lavados con la sangre de mi Señor Jesucristo y no perdonan a su madre, no perdonan a su hermano, no perdonan? Lo perdono, pero no olvido. Es el momento, mi hermano, de tomar en cuenta la palabra del Señor. Que la palabra del Señor, mi hermano, es verdad. Vamos a estar orando, hermano, por Heriberto, por Angie, Dios lo bendiga, por todos los por Graciela. Aquí no alcanzo a ver todos los nombres, pero vamos a estar orando por todos los que han tomado un poco
de su valioso tiempo para escuchar estos mensajes. Compártelo, mi hermano. No sabemos cuándo va a venir el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí sabemos es que el reloj profético de Dios, que es Israel, se está moviendo. Ese reloj está dando vueltas. ¿Y eso qué quiere decir? Que el arrebatamiento de la iglesia pronto vendrá y que después del arrebatamiento de la iglesia surgirá el anticristo. Este hombre perverso, el hijo de perdición. Este hombre la maldad en este hombre va a estar elevada a la 10ª potencia, yo creo que más. El hijo de perdición. Vamos a orar también por aquellas personas que no tienen trabajo en este momento, aquellas personas que están indocumentados, que están en España, estamos aquí en Estados Unidos, en muchos países que la están pasando mal por faltarles los documentos. Vamos a orar por aquellas personas que incluso son tan pobres, son tan miserables que lo único que tienen es dinero. Vamos a orar también por esas personas que cada día muchas personas, Dios les está poniendo personas ahí para llevarles la palabra del Señor y están haciendo caso omiso al llamado que les está haciendo el Señor. Oremos también por esos pueblos que lo han perdido todo, esas personas aquí en Estados Unidos, en muchos países, en Valencia, allá en España, aquellas personas también, que tengan misericordia, aquellas personas los países que están en conflicto en este momento, en Rusia, Ucrania, en los países de Oriente Medio, también los que están ahí al lado de Israel. Que ellos están cometiendo un error. No es la gente la que está, los malos son los gobernantes, esos gobernantes. Y la cuestión con Israel, mi hermano querido, no es que sean malos, simplemente se están defendiendo, hermano querido. Y la cuestión también es que está escrito aquí, que dice mi Señor Jesucristo, es necesario que todo esto acontezca, La palabra del Señor, los que estudiamos escatología, lo sabemos. Y usted debe de saberlo. Vamos a orar por todos los matrimonios, esos matrimonios que están siendo atacados por el enemigo. Están siendo atacados por el enemigo, porque eso es lo que desea el enemigo. El enemigo no tiene familia, pero el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, él quiere acabar con tu familia. Él no tiene familia, él quiere acabar con la tuya. Y usted, cristiano, que tiene a mi Señor Jesucristo en el corazón, el enemigo no puede hacer nada en contra del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero él sí va a hacer algo en contra de ti para que no te vayas. Si tú te quedas, hermano, no vayas a decir que no lo sabías. Vamos a orar por todos los policías, por todos los bomberos, por todos aquellos socorristas que están en muchos lugares en España, en Valencia, por todos aquellos que están ayudando al prójimo, porque es el momento de salir y dar la mano a aquellos necesitados. Los que no lo podemos hacer allá en Valencia, en España, lo podemos hacer desde aquí, con una oración, con una ofrenda de amor, con algo que podamos aportarle al prójimo, porque también aquí tenemos muchas personas de que no han pasado por lo que han pasado los de Valencia, pero también están pasándola mal aquí, incluso aquí en los Estados Unidos. Gente que todavía no llega al mes para pagar la renta y que comen mal con tal de pagar la renta porque tienen que pagarla. Es el momento de ayudar, hermanos. Vamos a orar, hermano, también por el pueblo de Israel. Oremos por todos y cada uno de nosotros. Oremos por aquellos hombres y mujeres que, llenos del Espíritu Santo, estamos compartiendo la bendita palabra del Señor, porque el enemigo nos está atacando constantemente. Oramos por nuestros pastores, por aquellas mujeres también virtuosas que están llevando la palabra del Señor en la calle, por las redes sociales. Que Dios las bendiga rica y abundantemente. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, tu mensaje ha sido entregado, poderoso y santo Dios. Gracias, Señor, por ungir, Señor, a tu siervo el día de hoy, Señor, por respaldar, Señor, estas palabras, por intermedio de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos habla con el poder y la autoridad, Padre Santo, que solamente proviene de ti, Padre Celestial.
Te pido, Señor, por todos los enfermos, poderoso Dios, por todas aquellas personas que han escuchado este mensaje y que la van a escuchar, Señor, porque este mensaje llegará, Señor, como el agua, Señor. Correrá, Señor, y llegará a todos los rincones de la tierra y luego vendrá el fin, dice tu palabra. Gracias, Señor, por todo, por la comida y la bebida que pones en nuestra mesa, Señor. Bendice, Señor, a mi hermana Alicia, a mi amada esposa, Señor. Bendice a todos los matrimonios. Bendice a nuestros hijos, Señor. A todos y cada uno de ellos, poderoso y santo Dios. A Ramón, Señor. A Lili, poderoso Dios. A Roxana, Señor. A Ale, Señor. A Iván Camilo y a todos los que están a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, a nuestros cuñados, Padre Celestial, a nuestros amigos en todo el mundo, Señor. A todos los amigos que están en las redes sociales, en el Facebook, poderoso Dios, bendícelos, Señor, rica y abundantemente, Señor, y si alguna petición, poderoso Dios, tienen en sus corazones, yo te ruego, Señor, desde lo más profundo del mío, Señor, que inclines su oído, Padre Santo, para que escuches esa oración, poderoso Dios. Gracias por todo, poderoso Dios. Gracias por ser nuestro Señor, por ser nuestro Salvador, Padre. Lleno de tu Santo Espíritu te doy gracias, Padre. Te alabo y te bendigo, poderoso Dios, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y mi corazón y el corazón de todos los que escuchan en este momento gozosos dicen amén, gloria a Dios. Un saludo a todos, Angie. Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga. Un abrazo enorme. Que Dios los bendiga rica y abundantemente.